Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alberto y voy a acompañarles este domingo a través de la cinematografía del director y guionista Quentin Tarantino. Antes de empezar, bueno, ya habéis visto el pequeño vídeo introductorio sobre Tarantino, en concreto sobre el papel que juega la mujer, ¿no?, en su cine. Luego hablaremos un poquillo sobre eso. Y también habéis visto pues una pequeña introducción sobre una de nuestras herramientas de trabajo más frecuentes, que son los proyectores BenQ. Y bueno, deciros que en esta sección de cine que tenemos hoy les presentamos el proyector 4K BenQ W5700, que podéis ver por aquí detrás a mis espaldas, y que he tenido el placer, con el que he tenido el placer de revisar algunos de los títulos de Tarantino para esta proyección. Vamos, es toda una joya de la proyección cinematográfica en la que se eleva la tecnología Cinematic Color DCI-P3 y que recoge toda la autenticidad cromática del fotograma como ningún otro de estos aparatos en el mercado. Nosotros hemos proyectado este proyector. La semana que viene podréis ver una review en la web y nos ha alucinado. Vamos, el nivel de inmersión que provoca en nuestro salón es impresionante. Ya no es el cine en casa, sino que es literalmente llevar el cine a casa. Y ahora, sin más dilación, pues vamos a empezar con el webinar. Bueno, Quentin Tarantino es el maestro del reciclaje cinematográfico. Seguramente hayáis oído esta frase en varias ocasiones. Cada vez que se estrena una nueva de sus películas, vuelven a surgir los ensayos sobre la gran cantidad de clásicos desconocidos que el director rescata y pone de nuevo en circulación gracias a su innegable talento para componer historias a base de collage. Sin embargo, es común que en circuitos muy amplios de crítica, esta asociación entre el cine de Tarantino y la readaptación de obras culturales ya existentes sea asumida como algo negativo. Y lo que hoy vamos a hacer es tratar de defender la postura del apropiacionismo como un recurso positivo y necesario en el cine de la posmodernidad y de la posmodernidad, por así decirlo. La pregunta que nos vamos a formular entonces hoy es: ¿con qué propósito Tarantino realiza este proceso de andamiaje sobre propuestas olvidadas? Para comenzar, creemos conveniente hacer una pequeña revisión teórica sobre esta materia. Somos conscientes de que gran parte de la crítica ha aprovechado el estilo de Tarantino como su mayor baza para atacar al director por su falta de originalidad o simplemente para acusarlo de plagio descarado. Sin embargo, creemos que es necesario remontarnos hasta los años 80 para darnos cuenta de la importancia que esta tendencia ha tenido en el arte desde entonces. En el arte, y me refiero a todos los tipos de arte, ¿vale? En principio, de esta década surgen diversas derivas artísticas que lo que buscaban era un estilo minimalista, ¿no? Un retorno de la imagen a su potencial narrativo primigenio. Entonces aparece el apropiacionismo como contemporáneo al neoexpresionismo alemán, a la transvanguardia italiana, a la libre figuración francesa y en general a todos los ismos, ¿no? Los ismos artísticos cobran fuerza desde entonces y el arte europeo parece que ya no tiene sentido fuera de estas vanguardias. Este tipo de arte se abría a los medios masivos, por supuesto, y los explotaba para elevar a un grado apreciativo de mayor enjundia los procesos de significación. Así se recodificaban las imágenes, unas imágenes que ya eran conocidas por todo el mundo, para vaciarlas por completo de su significado y poder construir algo nuevo, ¿no? Una imagen nueva que parte de ellas. En el mundo de la pintura, el término apropiacionismo fue acuñado por el crítico Douglas Crimp en su exposición Pictures, y desde entonces muchos de los autores más respetados y cotizados del mundo pues han usado esta técnica como recurso y como medio expresivo en sus trabajos.
Por supuesto, a todos nos suena la seminal lata de tomate, de sopa de tomate Campbell's de Andy Warhol, con la que el autor lo que hizo aquí fue tomar un objeto cotidiano, una lata de conservas, vaciarla de este significado, de un significado comercial, y convertirla en una obra de arte, multiplicando su valor exponencialmente, vamos, de forma infinita. También Jeff Koons, que es hoy en día el autor vivo más cotizado del mundo, pues lo que hizo también fue con esta serie, Glazing Ball, lo que hizo fue retomar los clásicos modernos, reformularlos de algún modo, para añadiéndoles una esfera que en este caso es reflectante, permitir que el lector de arte en este caso se pueda ver reflejado en esa obra de arte renacentista, ¿no? Entonces está rescatando un valor cultural de antaño y lo está modernizando, lo está llevando a un estado de contemporaneidad absoluto. Y bueno, uno de los grandes ejemplos, por supuesto, del apropiacionismo es Richard Prince con esta serie New Portraits, en la cual el autor lo que hizo aquí fue apropiarse de posts de Instagram de personajes desconocidos, de personas desconocidas, y lo que aquí hizo fue copiar este post totalmente, copió tanto los likes como los comentarios, como la persona que publicó este post, y creó esta exposición. Por supuesto, dado que los valores de copyright con las nuevas tecnologías y los social media de ahora es un terreno es un vacío legal lo que hay ahí, pues el copyright lo tiene Richard Prince sobre todas estas fotografías, y algunas de ellas, bueno, llegaron a venderse hasta por $200.000, y lo único que hizo él fue reunirlas todas y crear una exposición. Sin embargo, uno de los ejemplos más paradigmáticos sería el caso de apropiacionismo múltiple surgido a partir de la obra de Walker Evans. En 1936, Walker Evans publica su serie fotográfica sobre la familia Burroughs. Este artista y fotógrafo tiene una larga trayectoria como retratista de familias obreras del sur de los Estados Unidos, y la familia Burroughs pues, fue uno de sus trabajos más conocidos. Posteriormente, más de 40 años después, surge el artista apropiacionista Sherry Levine, que creó la colección After Walker Evans. Lo que hizo aquí Sherry Levine fue refotografiar las imágenes que ya publicó Walker Evans y las publicó ella por su cuenta para romper con el concepto de autoría, ¿no? De la originalidad, y con la intención postmoderna de crear arte en los tiempos de la reproductibilidad técnica, sin la necesidad de caer en lo que Walter Benjamin llamaba esa pérdida aurática que Walter Benjamin y la escuela de Frankfurt pusieron de moda. La autora, además, lo que hizo con esta serie fue llevar su exposición a circuitos artísticos muy reducidos y underground, lejos de grandes museos, por lo que confirió a su trabajo un aire de gran exclusividad. Por último, ya en el año 2001, sería Michael Mandiber el autor que escaneó las refotografías de Sherry Levine. Entonces, por un lado tenemos a Walker Evans, que toma las fotografías originales, Sherry Levine las refotografía, y Mandiber lo que hace es escanear estas refotografías para su trabajo After Sherry Levine, y así facilitó la difusión dentro del gran público como un comentario sobre cómo llegamos a conocer la información en esta floreciente era digital. La gran originalidad de Mandiber llegaría en el formato de su trabajo, ¿vale? Pues propuso que esta copia sería más bien una forma de que el gran público pudiera tener a su alcance la posibilidad de imprimir estas obras, además en una resolución altísima, y al mismo tiempo proporcionó certificados de autenticidad para que cualquier persona que quisiera pudiera tener un original de su obra con instrucciones de impresión, enmarcado y todo. Yo mismo, por supuesto, me he sacado mi certificado de autenticidad que me certifica como propietario de un Michael Mandiber auténtico. Por supuesto, la posibilidad de que cualquier persona pueda conseguir sin esfuerzo este tipo de originales anula por completo el valor de la obra, pues subvierte el orden necesario para que el arte sea tan valioso, esto es crear una oferta muy elevada por una demanda mínima. Sin embargo, ofrece un nuevo significado a la obra de arte, creando el libre acceso y la democratización absoluta del fine art. En la pintura, como decíamos, ha sido uno de los estilos más reconocidos, hasta el punto de que pues, algunos de los comisarios y galeristas más importantes en la materia, como Nicolas Bourriot,
pues ha pasado, bueno, este comisario es, entre otros, el director de la Tate Modern, entre otras muchas instituciones de prestigio, y gran parte de su carrera, gran parte de su obra se ha definido en la defensa de esta teoría. En el mundo de la pintura, por supuesto, no nos quedamos atrás. En el mundo de la literatura también tenemos los trabajos de Douglas Coupland, tenemos los trabajos de Umberto Eco en el terreno internacional, y en el ámbito nacional pues también encontramos a trabajos como el de Agustín Fernández Mayo y su teoría general de la basura, que hizo lo propio en nuestro país. Estas obras lo que realizan es una profunda síntesis de lo que supone el apropiacionismo y su valor dentro de la cultura de masas. La música, por supuesto, no se queda atrás y también ha abrazado este movimiento, y el uso del sampleo es una de las técnicas más reconocidas de edición musical en la actualidad. Tanto es así que artistas como Kanye West, al margen de las polémicas, ¿no?, que pueda generar este personaje en sus apariciones públicas, personaje y contendiente a presidente de los Estados Unidos, es un personaje muy controvertido, pero pese a esto también es un músico muy respetado y muy valorado en el terreno de la industria musical. Sus logros son infinitos. Y si observamos, y esto lo ha conseguido gracias a hacer del sampleo un arte en sí mismo. Solamente tendríamos que analizar algunos de sus éxitos más notorios para darnos cuenta de las implicaciones, ¿no?, de este árbol que se deriva de ellos en cuanto a las conexiones con músicas desconocidas, con artistas de antaño, etcétera. Esto, por supuesto, la música es un abrazo, este sampleo es lo que es una resemantización, un apropiacionismo derivado en la música. Sin embargo, también encontramos que el cine sigue resistiéndose a aceptar esta técnica como algo necesario, y cada vez que una película alcanza un cierto éxito, pues se cuestiona y se examina con detalle su base fundacional para encontrar similitudes o inspiraciones en otras obras, tratando así de restar valor al nuevo producto. Es el caso, por supuesto, de la ganadora de Cannes, de la última ganadora de Cannes, Parásitos, que por supuesto también tuvo que ser acusada de plagio, ¿no?, por este pequeño sector pequeño gran sector de la crítica. Para contemplar la paradoja de todo esto, podríamos recurrir al ejemplo de Robert Longo. Longo es un artista que sonará a muchos de vosotros por ser el director de la película Johnny Mnemonic. Sin embargo, su reconocimiento más notorio es más por su faceta artística que por la de cineasta. Y la cumbre de su trabajo llegaría con la publicación de Men in the Cities, un trabajo en el que se apropiaba de fotogramas de películas y alteraba por completo la significación de los gestos de los actores, dándoles un sentido completamente diferente. Así encontramos, por ejemplo, este fotograma de la película de American Soldier, de Fassbinder. Esto es una imagen que corresponde al momento exacto en el que dos hombres son asesinados, ¿vale? Este fotograma captura el momento exacto en el que dos hombres están perdiendo la vida y su cuerpo pues resiste los últimos instantes erguidos. Aquí los vemos ya tambaleándose a punto de caer. Sin duda, esta es una fotografía que tiene un significado terrible, ¿no?, de una crueldad grandísima. Sin embargo, lo que hizo Robert Longo aquí es darle un sentido opuesto, llevándola a la descontextualización absoluta y la reordenación semántica con este trabajo en el que las siluetas simulan estar bailando, ¿vale? Vemos aquí que lo que hizo Robert Longo fue asignar una lógica un tanto paradójica o como una coreografía de danza, y estas imágenes, que son realmente de personas extraídas de otras fuentes culturales ya existentes, de personas pues recibiendo pues una brutal paliza o siendo asesinadas, encuentran un significado armónico, incluso melódico, en estas fotografías descontextualizadas. Tarantino llevaría esta estética para su primera película, Reservoir Dogs. De hecho, el simple hecho de que replique esta estética en sus personajes y además aplique esta lógica disociativa en su significación, ya que podemos ver a los personajes de Reservoir Dogs riendo y bailando en situaciones de máxima crueldad, nos lleva a un apropiacionismo elocuente y necesario. Sin embargo, no sentaría muy bien esta decisión, pues muchos críticos no verían aquí una resemantización, sino una mera replicación. Por supuesto, es fácil acusar a Tarantino de plagio, pero también lo sería con cualquiera de los autores que hemos visto anteriormente. Aquí el director lo que está haciendo es sometiendo su trabajo a una hibridación absoluta y a esa resemantización que se traduce como estrategia semiótica
de transformación de una realidad conocida en otra diferente, ya sea mediante una serie de pequeños matices o una completa transposición del modelo original, creando así una entidad diferente pero directamente relacionada que logra un nuevo significado. Muchos estarían al tanto del trabajo de Robert Longo como una continuación apropiacionista de otros trabajos de otros directores, como el de Fassbinder en este caso. Tarantino aquí lo que hace es redescubrir su trabajo, no como una simple rememoración o como un simple ejercicio de reciclado para dar a conocer al gran público el trabajo de este artista, sino como una forma de continuar con esta lógica apropiacionista, la resemantización de lo previamente resemantizado, como una continuación lógica de la obra de arte. Tarantino, por así decirlo, completa una obra inacabada al proporcionar mayor profundidad y alcance a la misma. El entramado apropiacionista de Reservoir Dogs no se queda en la simple reformulación de obras culturales, sino que abarca la totalidad de la cultura americana desde sus estándares principales, como puede ser Madonna. Así, en la famosa escena de apertura en la que el grupo de atracadores discute sobre las implicaciones semánticas de la canción Like a Virgin, lo que Tarantino está haciendo es apropiarse del icono de la música y llevar sus letras a un terreno sórdido, ¿no? A su propio terreno. Del mismo modo que cuando habla y discute sobre la necesidad de dar propina a los camareros, el director está apropiándose de toda la tradición norteamericana, obligando al espectador a que asuma uno de los dos bandos posibles. Aquí solamente te deja elegir o eres de los que deja propina, la sociedad normal, que en este caso se reduce a un grupo de atracadores, o eres un tacaño como el señor Rosa, el grupo queda reducido muchísimo más a una sola persona. Aquí lo cierto es que Steve Buscemi en este caso está aportando un punto de vista muy lógico de por qué no considera necesario dejar propina, pero al enfrentarse a la mayoría su actitud se considera marginal y por lo tanto queda invalidada ante la sociedad del consumo. Lo que hace Tarantino aquí es objetivizar al consumidor como también objetiviza a Madonna. Transforma a los sujetos en objetos de consumo populares y los hace parte de la simbología estadounidense, para que sean exportados al resto del mundo junto a los Big Macs o las Coca-Colas. Lo cierto es que Tarantino recreará de casi forma mimética muchas escenas de otras películas, poco conocidas en su mayor parte, no es el caso de esta de Stanley Kubrick, para saciar su cinefilia. En Reservoir Dogs podemos, por ejemplo, apreciar que la trama sigue muy de cerca las vicisitudes planteadas por Kubrick en The Killing. También apreciamos en ella una forma de contar la historia pues similar a cómo Kubrick planteó estas escenas iniciales, incluso de algunas escenas como esta, como la mencionada anteriormente de Madonna y de la propina de los camareros, en la que se ve a los personajes conversando en una mesa bajo el humo de cigarrillos, parece haber salido directamente de esta película. También encontramos la forma, ¿no?, de presentar al narrador, al multinarrador en este caso, en la que vemos que la historia tiene tantas interpretaciones como narradores y además cada uno de estos narradores y de interpretaciones está condicionados por la subjetividad de la persona que está contando la historia. Y esto lo extrae Tarantino de Akira Kurosawa. También apreciamos en ella, un final que está sacado prácticamente plano por plano de la película City on Fire de Ringo Lam, aunque, no nos vamos a detener en estas conexiones, pues ya han sido sobradamente explicadas y podéis encontrarlas en internet, todas las conexiones del cine de Tarantino con otro cine, pero sí es necesario mencionar que todas ellas responden a procedimientos de tipo apropiacionista, y que a pesar de poder parecer una simple copia, resulta verdaderamente complicado hacer que una película en su conjunto funcione de forma tan fluida, estando construida a base de fragmentos, ¿no? De hecho, muchos autores lo han intentado posteriormente con resultados catastróficos. Sin embargo, a pesar de todos estos guiños o referencias, Tarantino nunca abandona la escena de la resemantización, pues lo que hace con todos ellos es americanizarlos. El realizador, consciente de que la cultura pop norteamericana es el principal símbolo de la primera potencia mundial, por ello reconducirá sus pastiches hacia el terreno de lo pop. Y estas referencias pueden dividirse en dos grandes bloques, las que son puramente estéticas, en su gran mayoría sin mayor implicación en la trama más que la de ensalzar el American Lifestyle. Esto lo encontramos en la larga conversación de Pulp Fiction acerca de las hamburguesas de McDonald's y cómo los nombres de estas son diferentes en Francia. Este recurso encuentra una justificación muy actual
con un ejemplo que nos viene a decir que lo estadounidense siempre está de moda, siempre es referencia en todo el mundo. Y para muestras, situémonos en uno de los emblemas más conocidos de Norteamérica, la cadena de tiendas de alimentación 7-Eleven. Su influencia en la cultura americana ha traspasado las fronteras y se ha extendido a lo largo de toda Europa y Asia. Tanto es así que cuando Nike, la empresa de calzado, lanzó los rumores de una colaboración con el supermercado para crear unas zapatillas inspiradas en él, este producto se convirtió automáticamente en un superventas y todavía sin tener fecha confirmada de lanzamiento ya van camino de convertirse en las zapatillas más caras de la historia según la web de Stocks. Este concepto, ¿no? Este super boom a nivel de mercado, lo que hace es simplemente mezclar dos de los símbolos más importantes de la cultura norteamericana, como es 7-Eleven y como son las zapatillas Nike, en uno solo. Por supuesto, la fórmula no podría haber sido más satisfactoria. El segundo bloque de referencias a las que hacemos referencia aquí es el concerniente al apartado técnico. Aquí es cuando Tarantino se apropia de un elemento narrativo de otro director y lo reutiliza con una finalidad ya sea irónica, violenta o, como es el caso de esta escena del coche de Bruce Willis, paródica. Aquí lo que está haciendo Tarantino es resemantizar imitativamente una escena previamente utilizada por Hitchcock en Psicosis, una escena que Hitchcock la utilizó para crear un nivel de tensión grandísimo, para llevar su trama hacia el desenlace, ¿no? Y crear un entorno enrarecido y de gran tensión. Y él lo que hace es exactamente lo mismo, crea esta escena para crear tensión, pero llevándoselo al terreno de lo irónico y de lo depravado en una de las escenas más memorables de la película Pulp Fiction. Sin abandonar Pulp Fiction, es de destacar en el apartado textual que Tarantino es un gran constructor de guiones, de esto no hay ninguna duda. Un trabajo para el cual siempre sigue con la misma dinámica apropiacionista que para el visual, creando ciertas modificaciones de textos precedentes. Tarantino se adentra dentro de lo que Gerard Genet llamó la hipotextualidad. Aquí encontramos, por ejemplo, una estrategia que no únicamente crea un significado conmemorativo de un film o como forma de rendir homenaje, sino que también lo que hace es, tal y como hizo con la estética de Robert Longo, darle a esa obra pasada una continuación en el presente. Así, en la película de Charlie Barrick, de Don Siegel, podemos ver que Maynard, uno de los protagonistas, advierte al gerente de un banco que unos matones van a ir a por él a torturarlo con unos alicates y un soplete, ¿vale? Una frase que en esta película pasó totalmente desapercibida. ¿Qué hizo Tarantino años más tarde? Pues lo que hizo fue apropiarse de esta frase y otorgársela a Marcellus Wallace. Y así podemos ver a este personaje diciendo al sádico que lo ha torturado en su sótano de tienda de empeños lo siguiente: voy a llamar a unos gángster junkies para que se encarguen de ti con unos alicates y un soplete. Una frase que pasó totalmente desapercibida en un inicio en la película de Don Siegel, ahora lo que hace es que crea una popularidad tremenda. Esta frase se volvió totalmente popular gracias a Tarantino, gracias a que, bueno, en primer lugar, este sentido de advertencia que tenía la frase original se pierde y se convierte en un sentido amenazante. Los matones de Don Siegel alcanzan ahora una nueva profundidad, transgreden el espacio y el tiempo fílmico para el que fueron creados y reaparecen por medio del hipotexto de Genet en un lugar mucho más degenerado. Tarantino así resemantiza estos personajes y los convierte en un icono de su tiempo, ¿vale? A continuación lo que encontramos es otra de las técnicas de resemantización, que es Django Unchained, ¿vale? Esta película nos retrotrae simplemente con el título, nos retrotrae a la película Django, dirigida por Sergio Corbucci, o mejor dicho, a la serie de películas que en 1966 se originaron a través del éxito que tuvo aquel personaje interpretado por Franco Nero. Del material original, Tarantino se quedaría simplemente con la esencia de su personaje y algunas similitudes en cuanto a la estética de este y poco más, aparte de que ambos son, pues, están enmarcados dentro del género spaghetti western. Sin embargo, Tarantino ya había recurrido a Django anteriormente en Reservoir Dogs y esto lo haría mucho antes, imitando la famosa escena de la amputación de oreja, que ya la podríamos haber visto en Django, en el Django original,
vemos aquí como en esta película ya se produce esta escena tan explícita y años más tarde lo que haría Tarantino sería, de nuevo, popularizarla, ni muchísimo menos la repercusión de aquella escena tuvo la repercusión que tiene esta hoy en día convertida en todo un icono del pop. Lo que haría sería darle una amplitud total a esta escena rememorativa. Por supuesto, también encontramos otras similitudes, como pueden ser el atuendo del nuevo Django, será una imitación del personaje de Michael Landon en Bonanza, el tratamiento de la identidad negra, en este caso revelada contra la opresión blanca por medio de la violencia, será extraído del género Blaxploitation, en concreto de la cinta Mandingo, dirigida por Richard Fleischer en 1975. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado la presencia de Richard Wagner, ¿no? A lo largo de todo el film existen ciertos matices que nos llevan al anillo del Nibelungo en todo momento. Sin embargo, los más evidentes se encuentran en el nombre de la prisionera, Brumilda, y en el desenlace, ¿no? Ese sacrificio del héroe para salvar a su amada. Un desenlace que, por supuesto, no podemos olvidar que Tarantino que puso de moda a Tarantino en este desenlace una nueva justificación de la violencia, por así decirlo, ya que lo que hizo con este desenlace fue crear una película bastante comedida en cuanto a la exposición a la violencia se refiere, para luego en el desenlace crear una exaltación final. En este caso de Django cuenta con una justificación en la liberación del esclavo y en la discriminación racial y violenta que sacude a Estados Unidos con una impasibilidad judicial alarmante. Hay que recordar que en el momento en que se rodó Django, el caso de Trayvon Martin había suscitado un nivel de popularidad tremendo y había sacudido las conciencias de millones de personas a lo largo del mundo, como lo ha hecho hoy en día el caso de George Floyd. El tema de la violencia en Tarantino podría formar parte de un estudio pormenorizado y aparte por las grandes implicaciones que tiene. Sin embargo, aquí vamos a dedicar un pequeño comentario para tratar de esclarecer el sentido, ¿no?, de la misma dentro de la estética apropiacionista. La violencia ha sido otro de los puntos más conflictivos del cine de Tarantino, pues muchas veces se ha acusado de vanagloriar la crueldad y hacer apología de la violencia con propósitos meramente comerciales. Aquí vamos a volver a echar mano de Pulp Fiction una vez más, una de las películas que más, por así decirlo, constantes son en cuanto a la representación de la violencia. Por un lado, encontramos a Vince y a Jules, que es su pareja, ¿no? El primero de ellos, Vince, es un sicario errático, un tipo eficaz en tanto que siempre logra su propósito, pero poco eficiente ya que no le importa el desastre que deje a sus espaldas. Se toma su trabajo con poca seriedad y se replantea, por así decirlo, pocas de sus acciones, ¿no? Todas las acciones que él comete, todas las acciones violentas, se las toma con la misma poca seriedad y a modo de broma. Esta forma de afrontar la violencia, de abrazarla, veremos que llevará una consecuencia, que en este caso esa consecuencia no será otra que la muerte, ya que al abrazar Vincent y no cuestionarse en ningún momento la moralidad de su estilo de vida, le llega un castigo, en este caso promovido por Tarantino, pues no pretende buscar una salida de esa violencia. El caso completamente opuesto lo encontramos en esta pareja de trabajo que hemos dicho, que es Jules, que por el contrario es una persona protocolaria, muy estricta y precisa. No le gusta dejar cabos sueltos en su trabajo y su condición de matón la asume con responsabilidad. Finalmente, en una escena catártica, llega a una resolución sobre su trabajo y decidirá dejar su línea de negocio buscando una segunda oportunidad lejos del crimen. Esta idea le llegará como una suerte de epifanía, ¿no? Después de que le vacíen el cargador de una pistola a 2 metros de distancia y milagrosamente ninguna bala consigue impactarle. Jules escapa de un destino funesto precisamente por haber llegado a una convicción bondadosa a tiempo. Él decide dejar la violencia y, por lo tanto, el guión, en este caso Tarantino, le perdona la vida y le permite una segunda oportunidad. Algo que se relaciona directamente con los siguientes personajes, que no son otros que Pumpkin y Honey Bunny. Estos son dos ladrones que discuten sobre los riesgos que entraña su profesión. Al comienzo de su escena en la película los vemos discutiendo sobre la posibilidad de abandonar su estilo de vida, una decisión que al final abandonarán por completo y se lanzarán a llevar a cabo el atraco.
Sin embargo, en un comienzo los vemos dubitativos, ¿vale? Vemos que se plantean el dejarlo y que no están convencidos de seguir con este nivel de vida. Vemos que no les convence la violencia. Este cuestionamiento tomará un giro drástico cuando sus caminos se encuentren con el de Jules, como hemos comentado. Jules, en este momento, ya es un personaje nuevo, es un personaje reconvertido que ha aceptado su nueva condición y decide perdonarles la vida, dejarles que se marchen con el dinero y dándoles la posibilidad de encontrar la nueva vida que él parece ser que ya ha encontrado. Este será su primer acto de redención, salvar la vida de los dos atracadores, permitiendo que ellos también puedan abrir los ojos y abandonar el mundo de la violencia. Por último, encontramos a Butch. Butch es el antagonista, por así decirlo, de Marcellus Wallace. Butch es un tipo tranquilo, sí que es verdad que no podemos decir que rechace la violencia al 100%, pero la violencia que utiliza Butch es una violencia noble. Vemos que es un boxeador y que lo único que pretende en esta vida es ganarse la vida de la única forma que sabe, que es por medio de una violencia, por así decirlo, noble. Él vemos que rechaza siempre cualquier tipo de explotación o de degeneración, no se deja extorsionar ni por el dinero ni por mafiosos. Y entonces esto le lleva a enfrentarse directamente y por eso es el antagonista de Marcellus Wallace. Lo que hace Butch en estos momentos es arriesgar su vida hasta en 3 ocasiones en la película, ¿vale? Por estas convicciones morales. En primer lugar, cuando toma la decisión de ganar el combate que Wallace había pagado por amañar. Posteriormente, cuando en su vida decide arriesgarse y volver a su apartamento para recuperar el reloj olvidado de su padre. Y finalmente, salvando la vida de su enemigo, Wallace, incapaz de abandonar la tienda de empeños por su necesidad de hacer siempre lo que él cree que es correcto. ¿Vale? Aquí vuelve a meterse otra vez en la violencia, pero es simplemente con un buen fin, que es salvar a Wallace de una muerte segura. Esto finalmente le llevará a ser perdonado por Wallace y este desenlace nos deja una idea bastante clara, un mensaje muy claro, que es que Butch usa la violencia como forma de vida, es un boxeador, pero rechaza la delincuencia y la violencia rastrera. Su necesidad de hacer el bien le lleva a ser perdonado por Wallace y a la posibilidad de encontrar una nueva vida tranquila con su pareja. Sin embargo, Wallace, aunque sí que es verdad que saldrá con vida de la tienda, pero nunca volverá a ser el mismo, ¿vale? Wallace se gana la vida como un jefe mafioso y él tiene una reputación de tipo duro, una reputación que le será totalmente arrebatada cuando se corra el rumor en la calle de lo que ha pasado en esa tienda. El castigo de Wallace en este caso no va a ser la muerte, pero va a ser algo que en su línea de negocio es mucho peor. Aquí lo que le pasó a Wallace en esta tienda, que todo el mundo lo conoce ya, es que sufrió una violación bastante desagradable. Y claro, esto para él es una vergüenza, es un motivo de humillación absoluta y esto en la calle, cuando se corre el rumor, pues perderá todo el respeto y la reputación que tenía. Ahí está su gran castigo. Así que tras analizar como pormenorizadamente la justificación de la violencia que se presenta en Tarantino, esta teoría de que justifica la violencia de forma absurda queda totalmente anulada por completo en beneficio de una conclusión totalmente opuesta. Si aplicamos a Pulp Fiction una lógica reduccionista por completo, que no es otra que la del conflicto maniqueo entre el bien y el mal, Tarantino nos lleva a una condena absoluta de la violencia y sin precedente. Otra de las técnicas apropiacionistas empleadas por Tarantino es la ucronía. La ucronía consiste en la reescritura parcial de algunos capítulos históricos, incorporando elementos alternativos que afectarán en gran medida al final de la cinta. Vemos que este proceso de resemantización presenta muchos menos problemas que los anteriores, ya que no asimila un estilo o un elemento propio de otro autor, sino que lo que hace es simplemente generar una nueva realidad, una realidad alternativa a través de una base histórica. Aquí podríamos decir que la ucronía es una técnica de reciclaje apropiacionista mejor valorada en el ámbito cinematográfico. Entonces, lo que vemos aquí es, durante una ucronía aparecerá un punto de inflexión del relato que separa la realidad conocida de la ficción construida. Este momento, llamado punto Honban, será introducido por Tarantino para dar pie al desenlace de sus películas y con él establecer una suerte de justicia poética que dé carpetazo, por así decirlo, a una historia especialmente lacerante.
Otras ucronías célebres sitúan este punto Hombar a mitad de la narración o incluso al principio. Este sería el caso de The Man in the High Castle, de novela de Philip K. Dick. Y lo que sucede aquí es que, bueno, no sé si todos conoceréis la novela, pero la trama se sitúa varios años después de que las potencias del Eje derrotaran a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que hace Philip K. Dick en este caso, y posteriormente sería llevado a la pequeña pantalla gracias a Amazon en una representación bastante certera, ¿no?, de lo que es por lo menos la estética de esta ucronía, lo que pretende demostrar. Y en el caso de The Man in the High Castle, lo que se lleva a cabo es una ucronía mucho más insatisfactoria, ¿no?, para la ficción, porque nos lleva finalmente a un resultado doblemente decepcionante. En primer lugar, la noción primera de que los malos han ganado la guerra y la segunda, la esperanza de que no hubiera sido así. Por lo tanto, es como una doble decepción la que crea aquí. En su lugar, Tarantino lo que hace es crear un recurso mucho más satisfactorio, una satisfacción inmediata a la historia gracias a ese desenlace ultraviolento que terminará con la aniquilación de los villanos y el triunfo de los héroes improvisados, representados por medio de dos historias muy concretas, ¿vale? Tarantino crea dos historias, dos ucronías en su carrera, de momento. La primera de ellas es Inglourious Basterds. A pesar de que la película resulta una ucronía de la Segunda Guerra Mundial, como la de Philip K. Dick, Tarantino, haciendo uso del sarcasmo, la presenta como si fuera de un remake. Se tratará, ¿vale?, como llamándola con un título muy parecido al de una película de Enzo Castellari, la de Inglourious Basterds, pero obviando por completo el argumento de esta, salvo que quizá las dos se basan en un periodo temporal similar. La trama comienza, en este caso, con la formación de un grupo de mercenarios que tendrá la misión de matar al mayor número posible de soldados alemanes, ¿vale? Esto es una trama que nos mete en una situación verídica. Vemos que durante la Segunda Guerra Mundial sí se crearon este tipo de milicias. Este grupo, acompañado por una víctima resentida y con ansias de venganza, planean dar un golpe, ¿vale? Un golpe fatal para acabar con todos los integrantes del Tercer Reich, que parece ser que van a acudir todos a una representación. La culminación de esta empresa, o sea, la culminación de este atentado en este sala de actos, por así decirlo, supone el punto Hombar de la película, ya que en este momento exacto la historia real se separa del transrealismo poético que crea Tarantino, creando una historia complementaria en la cual, por supuesto, la culminación de esta empresa pues propicia de una forma violenta, irónica y anticipada el final de los nazis, el final del reinado del terror de los nazis con un desenlace, como decíamos, totalmente satisfactorio para el espectador. El segundo de estos ejemplos es de estas ucronías es Once Upon a Time in Hollywood, la última película de Tarantino, en la que lo que hace Tarantino es algo muy similar en cuanto al título se refiere a lo que hizo con la película anterior. Y es que parece que pretendía seguir con la saga de Sergio Leone de Once Upon a Time in the West y Once Upon a Time in America, pero perfilando una falsa secuela que se desviará por completo de la epicidad de aquellas dos obras y entrará, por supuesto, en el terreno de lo crítico y lo irónico. La elección de Manson como centro invisible de la trama, recordamos que no se ve al líder de las sectas, a excepción de una escena anecdótica que es prácticamente aleatoria. Esta elección del asesino o del malvado, por así decirlo, no es aleatorio en ningún momento, sino que sigue con la importancia de que Tarantino otorga a la cultura popular. Vemos aquí como la selección de este asesino, el asesino más notorio quizá que ha conocido Estados Unidos y más mediático, llega para convertir el antagonista, el rol de antagonista, en un rol de un infame icono de la cultura popular como el que se convirtió Charles Manson. Aquí lo vemos, por supuesto, en sus apariciones en algunas de las ficciones más representativas de la cultura popular norteamericana. La historia, no obstante, de Once Upon a Time in Hollywood muestra
dos líneas argumentales que actuarán en paralelo la mayor parte del metraje. La primera de ellas corresponde a una historia muy conocida y representativa de finales de la época dorada de Hollywood, que es la de los actores que buscan escapar de la decadencia profesional y personal, en la que caerían muchos de sus compañeros, ¿no? Esa decadencia de la etapa dorada de Hollywood llegando a un final. Por supuesto, la segunda de las historias es la infame, ¿no? La que todo el mundo conoce, que es la de la vida de algunos de estos integrantes de la familia Manson conviviendo como una comuna hippie en un estudio de cine abandonado. Vale, aquí los datos que nos aporta la película en este punto son un poco contradictorios o incluso insuficientes. Un narrador poco fiable nos guía a través de las vidas de estos jóvenes que aparecen despreocupados y simpáticos incluso, para mostrarnos pues, que su vida en el rancho no es tan negativa. Sin embargo, esta imagen se irá desvaneciendo según vayamos entrando en el desenlace de la película. Aquí lo que se hace en estas dos historias es van a actuar en paralelo durante la mayor parte del metraje y a continuación entra en escena la exitosa pareja de Roman Polanski y su mujer Sharon Tate, quienes aparecen recientemente mudados a la casa contigua a la del protagonista de la película, Rick Dalton. En este punto ya se produce una asociación entre las dos líneas argumentales, pues por todos es conocida la relación entre la familia Manson y la familia Polanski, desgraciadamente, y esta primera asociación se produce en el ámbito de lo especulativo, pues en ningún momento la narración ha consumado de forma visual esta relación. Ya en la noche final, marcada por la sugerente aparición de unos rótulos de texto que nos indican la proximidad con la fecha y la hora catastrófica, Rick Dalton se enfrentará a los miembros de la familia Manson por merodear cerca de su casa mientras trataban de examinar el terreno para introducirse en la fiesta que organizaba Sharon Tate. Este pequeño encontronazo, ¿no? Esta confrontación de Rick Dalton será lo que lleve los acontecimientos hasta el desenlace definitivo y además coincidirá con el punto hombar de la trama, pues las historias se cruzan de forma explícita, ahora sí, y todo lo que ocurre a continuación es parte del transrealismo poético imaginado por el director. Así, la historia oficial que todo el mundo conoce y que terminó con la matanza de la mujer de Polanski y sus invitados, seguida, por supuesto, de otro acto de crueldad al día siguiente con la muerte del matrimonio compuesto por Leno y Rosemary LaBianca, será, sin embargo, sustituida por este transrealismo que crea Tarantino y que nos ofrece un final histórico alternativo que llega con una especie de justicia poética alucinada en la que los dos actores se erigen como héroes de la noche y salvan a sus vecinos por medio, como era de esperar, de un acto de violencia descarnado y totalmente irónico, ¿no? Una violencia cómica, irónica sin precedente. El siguiente apartado, por supuesto, hará referencia a la transposición. La transposición, o como mejor se conoce, es la transformación, ¿no? De una novela o la adaptación de una novela, en este caso, a una película. Es quizá uno de los ejemplos más aceptados en el mundo del cine para este apropiacionismo, ¿no? Aquí encontramos esta paradoja, que es que podría decirse que una transposición realmente no es uno de los casos, sino que es el caso de apropiacionismo, el único caso de apropiacionismo aceptado como legítimo por la crítica. No queremos insinuar con esto que sea sencillo llevar a cabo esta técnica, pues requiere de una reescritura completa del texto original, haciendo que cumpla ciertos criterios de guionización que no son fáciles de alcanzar en ningún momento. Sin embargo, no es más complejo que cualquiera de las otras estrategias que hemos comentado hasta ahora. De hecho, en el caso de Jackie Brown, pues vemos que gran parte de la novela que adapta, que es la de Rum Punch, de Elmore Leonard, las diferencias con respecto al texto son muy sutiles. En este caso vemos que, bueno, parte de un multiprotagonista. La novela Rum Punch se compone de un protagonista múltiple en el cual va pivotando la narración de uno a otro sin saber muy bien cuál es el que está llevando la trama en concreto. Sin embargo, en el caso de Jackie Brown,
el protagonista es, sin lugar a dudas, y de aquí el título de la película, es la protagonista, Jackie Brown, en este caso como la mujer que aporta toda la fortaleza y el protagonismo de la trama. La apariencia de la mujer también ha sufrido algún que otro cambio, quizá este sea otro también de los ejemplos más notorios de transposición, y es que Jackie Brown en un principio era una mujer rubia y lo que hace aquí Tarantino es convertirla en una mujer mestiza, morena, y esto lo que hace es implicar la trama sociopolíticamente, ¿vale? Aquí esta implicación sociopolítica y este doble trasfondo parte de la frase eres una mujer negra de 44 años, ¿vale? Esto se lo dice un agente de aduanas a Jackie Brown cuando es arrestada por transportar droga para que le ayude a capturar al jefe mafioso que la ha metido en todo esto, ¿no? Ya que ella es simplemente un peón que no interesa en ningún caso a la policía. Entonces, con esta frase lo que quiere decir es que aunque saben que Jackie Brown se está exponiendo a un gran peligro al ayudarles a pescar a este delincuente, ya que está haciendo de cebo y está tratando de implicarla para que ella dé detalles de la organización criminal, a él le da igual y además sabe que la tiene pillada porque es una mujer de 44 años y además es una mujer negra. Esto quiere decir que nadie va a tratar de mover un dedo para ayudarla, puesto que pues no interesa, ¿no? Este tipo de mujer no interesa en la sociedad actual. Otra de las variantes que podemos encontrar sería la contextualización, ¿vale? Vemos que la novela partía de una precuela, por así decirlo, es una secuela de Switch, en el que vemos que ya los personajes pues eran conocidos por todos. Esta contextualización la rompe por completo Tarantino, haciendo que el lector no tuviera ni la más clara idea de qué personajes están tratando. Lo que aquí aceptamos es que Jackie es una delincuente y no necesitamos muchas más explicaciones al respecto, simplemente la aceptamos tal y como se presenta. Y por último, quizá el último de los cambios que se realizan en la película sea un cambio temporal prácticamente sin mayor relevancia, que es el cambio de Florida a Los Ángeles. Como vemos, todos ellos son una serie de alteraciones poco significativas que dejan lo que es la esencia de la novela intacta. Y aquí, con esto queremos decir que lo que hace Tarantino es un proceso de resemantización a través de una base intacta, pero simplemente cambiando una serie de matices que no alterarán para nada la base, pero sí alterarán por completo el significado de la novela, como es el caso de la raza de la protagonista, que crea un cambio absoluto en cuanto a la interpretación. Esta película, Jackie Brown, supondría un cambio paradigmático en cuanto a la etapa de filmación de Tarantino. Esta película supone, por así decirlo, el inicio de la etapa reivindicativa y feminista de Tarantino, o la más feminista de todas ellas, y que llega con una sucesión de títulos con un común denominador que es la mujer como eje central de la trama. Aquí lo que vemos es, en el caso de Jackie Brown, que es el que hemos comentado, pues es la actriz Pam Grier, un icono del cine Blaxploitation, la imagen elegida como paradigma de mujer fuerte e independiente con la que Tarantino quiere dar a entender que el papel de la mujer tiene que ser mucho más importante en el cine. Posteriormente, en 2003 y en 2004 llegaría la saga de Kill Bill. Uno de sus éxitos más unánimemente aclamados, en el que encontramos a Uma Thurman en el papel protagónico. Aquí vemos que la película parte también de unos antecedentes femeninos, que como pueden ser Lady Snowblood, en el caso del cine japonés y del anime y del manga en este caso, que no es el único. También vemos que las similitudes con la saga de Sunya Ito, Female Prisoner, se hacen notorias sobre todo en la esencia vengativa, ¿no? Movida por el desprecio y la humillación del hombre hacia la mujer. Un acto reivindicativo que será representado mediante la sátira violenta, por supuesto, que Tarantino representa de forma tan flagrante. Al hombre, que también tiene un gran protagonismo como antagonista, se le reserva el dudoso honor
de figurar como el objeto de venganza, Bill como representación de lo corrupto y la falta de moral. Es un hombre que sería el maestro de la protagonista, por así decirlo, pero que será superado por esta en una escena final antológica que rompe muchos clichés machistas de este tipo de cine de artes marciales. Después de la saga de Kill Bill, compuesta por estas dos películas, llegaría la película Death Proof, ese híbrido, ¿no?, de serie B creado para ser parte de un programa doble a la limón entre Tarantino y Robert Rodríguez. La película comienza con la representación del antagonista malvado, ¿no? Es un personaje que ya de entrada nos resulta desagradable, ¿no?, por lo lascivo y lo desagradable que nos resulta este personaje. Y que verá, con este personaje veremos que se vuelve a componer un objeto de venganza en base a este personaje masculino, para que un grupo de chicas, en este caso, le planten cara. En la película se plantea un duelo entre dos conductores de escenas de riesgo, uno masculino y otro femenino, en un campo históricamente machista, como es el de la conducción de coches. Es bastante significativo que sea la mujer quien obtenga la victoria, pues vuelve a derribar varias ideas preconcebidas y sin ningún tipo de fundamento. La insumisión femenina y la no aceptación del papel de damisela en apuros o de víctima indefensa será otro de los grandes aciertos de esta cinta, que tomará el testigo del siempre fragmentario debate sobre los grandes traumas que ha pasado la mujer y sobre la desigualdad durante los tiempos de la querella de mujeres con Cristina de Pizan a la cabeza hasta la tercera ola de un feminismo totalmente maltratado. Y, por supuesto, si vamos a hablar de géneros híbridos, no podemos dejar pasar la película de Hateful Eight, ¿vale? La película de Tarantino que más representa esta hibridación genérica, una cinta que se encuadra en el mismo contexto que Django, actuando como una historia hermana, complementaria, incluso paralela, en la que la mujer de nuevo vuelve a cobrar mucho protagonismo. Esta vez el maltrato explícito que se hace de la actriz Jennifer Jason Leigh llevó a que se hablara en su día de misoginia, aunque por supuesto la ironía, la brutalidad que rodean cada una de las escenas en estas imágenes evidencia justamente lo contrario, una crítica a la brutalidad masculina y a los abusos soportados por la mujer durante siglos. En cuanto a la hibridación genérica, vemos que el director aquí es usar gran cantidad de géneros puros, por así decirlo, y combinarlos para la creación de su guión. El primero de esos géneros puros sería, por supuesto, el western, ¿no? Un western en la nieve, por así decirlo, que nos permite una serie de escenas de introducción y fotogramas de una potencia visual del todo memorables. Un espectáculo visual rodado en Ultra Panavision de 70 milímetros, un formato muy complejo para la proyección en salas modernas, ya que la era digital ha desplazado por completo este tipo de aparataje pesado, y por ello mucha gente quedó decepcionada, sobre todo por estar, sobre todo en esta primera parte de la película, que ocupa gran cantidad de metraje, ya que el disfrute absoluto de esta parte solo llegará con la posibilidad de ver la película en su máximo esplendor, ¿no? Un lujo al alcance de muy pocos. Vemos que en esta primera parte las persecuciones de indios y vaqueros típicas del cine del oeste son sustituidas por una persecución natural absolutamente asombrosa, ¿no? Que quita el aliento, ¿no? Esa tormenta de nieve que iba persiguiendo la diligencia es una de las imágenes más potentes que yo quizá he visto en el cine, y recuerdo que sí que es verdad que tengo mucha gente, muchos conocidos que me han comentado que se sintieron defraudados o que se sintieron aburridos en esta primera parte de la película. Y todos coinciden en que efectivamente todos ellos vieron la película o en un iPad o en un ordenador, incluso en una pantalla de móvil. Por supuesto, aquí la culpa no es del espectador, que usa el formato que tiene a mano, ¿no? Los medios de los que dispone. Es una estrategia de Tarantino que, aun sabiendo que iba a restar gran parte o iba a perjudicar a gran parte del público, asumió eso como una estrategia de marketing, esos 70 milímetros tan poco conocidos hoy en día, y aún así él se arriesgó y consiguió que, bueno, pues que mucha gente apreciara estos pocos privilegiados que pudieron apreciarla en toda su gloria, y que aburriera, como es lógico, a otros que no pudieron disfrutar de estas imágenes de
en todo su esplendor. Sin embargo, bueno, esto no sería la única escena de la película ni la única parte, y vemos que esta decepción quedaría a un lado ya seguramente con la segunda parte de la película, que corresponde con la presentación de los personajes. Con esta presentación de los personajes surge un nuevo género, que es la comedia disparatada, descendiente del género de lo absurdo, con escenas muy cómicas, con la intención de romper la solemnidad que se asocia a este tipo de cine. Con este toque humorístico, los 8 protagonistas quedan recluidos en una cabaña aislada que propicia el escenario perfecto para el siguiente género, que no es otro que el drama teatral. La disposición de los movimientos de los personajes, los diálogos que surgen siempre ordenados entre ellos, la escenografía, el decorado, todos los elementos nos recuerdan a un drama clásico de retablo. Y con esta disposición teatral, el guión dará el salto hacia otro género, que en este caso es el neopolicial, con un delicioso juego de intrigas y mentiras que lleva al público y a los personajes de la película a preguntarse quién miente y quién dice la verdad. Con este género articulador, detonador del nivel de intriga y de la tensión de la cinta, llegamos al desenlace final en el que todo se mezcla. Todos estos géneros de los que hemos hablado, todos quedan reducidos a un amasijo final, un desenlace marca de la casa, con el que Tarantino da su toque personal en un género propio, ¿no? Que podría ser el género tarantiniano y cuyo sello de identidad recae en esta mezcla de visceralidad, tripas, sangre, que amalgama, por así decirlo, todos los géneros que hemos comentado hasta este momento. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer contar con vosotros y, por supuesto, ahora pasamos a la sesión de preguntas por si habéis tenido alguna pregunta mientras hemos desarrollado esta presentación. Hola, buenas tardes. Soy Emilio Luna, compañero de Alberto. Y Alberto, te voy a leer las preguntas que nos han llegado. Para empezar, a felicitarte porque ha sido toda una exhibición hablando de Tarantino y del apropiacionismo, ¿no? Y las preguntas que nos han llegado aquí, que ustedes las pueden enviar, o vosotros las podéis enviar a vuestra derecha del panel, pues van todos en esa misma línea, ¿no? Te voy a pasar la primera. Este es el caso de Marcos Andrés, que pregunta que cuál crees, qué película se sale más de este apropiacionismo. Bueno, quizás seguramente sea la de Pam Grier, Jackie Brown, por tratarse de una adaptación de un libro, ¿vale? Que hemos comentado que no es exactamente un apropiacionismo en sí mismo, sino que es una adaptación de un libro, una transposición. Y todo lo que hace Tarantino aquí es usar sus propios recursos y los recursos del cine Blaxploitation en este caso, para crear una película bastante convencional, ¿no? Quizá todo el mundo esté de acuerdo en que es la película menos tarantiniana de este director, y quizás sea precisamente por ello, porque no usa todos estos recursos apropiacionistas tan comunes en él. La siguiente pregunta la hace Sandra Serrano y es compleja porque te pregunta si puedes asociar todas esas muertes inesperadas de sus héroes o antihéroes y si corresponden a esa corriente, si puedes asociar las muertes al apropiacionismo. Bueno, la muerte en Tarantino, la verdad es que entra dentro de esa explicación de la violencia, ¿no? Que requeriría de un estudio pormenorizado de ella. Y en cuanto al apropiacionismo, a ver, está claro, ¿no? Que Tarantino recurre a la imaginación y a la iconografía pictórica y a la iconografía de otras películas. Sí que es verdad, vemos como en el caso de Reservoir Dogs, como las muertes de cada uno de los personajes al final de la película estaban totalmente relacionadas con la película de City on Fire de Ringo Lam. Y sí que es verdad que en todas sus películas, cada una de sus muertes asimila otra muerte que hemos visto en otras películas, ya sea de serie B, ya sea de películas de la época dorada de Hollywood, películas
olvidadas que Tarantino rescata, y sí que es verdad que siguen una lógica apropiacionista. No solo las muertes, sino la preparación de esas muertes o la conexión entre los personajes. De todo esto que no he hablado, porque sí que es verdad que forma parte de otro estudio, ¿no? Que va más en relación a las conexiones de Tarantino con el cine y con otras artes. Sí que es verdad que la muerte no se escapa de ello, ¿no? La muerte es una representación absoluta en el cine de Tarantino, es uno de sus puntos clave. Tarantino vemos que sella todas sus películas con un nivel de mortandad tremendo, y efectivamente todas estas muertes están muy estudiadas, muy planificadas y asumen un alto grado de apropiacionismo, sin duda alguna. Tenemos más preguntas. Tenemos aquí a Manuel Ayala, que te pregunta si crees que Tarantino es un actor sobrevaluado con respecto a sus compañeros de generación. Un actor. Perdón, un director sobrevaluado, perdón. Vale. Un actor sobrevalorado, pues un director sobrevalorado. A ver, con respecto a sus compañeros de generación, diría que no, la verdad, no creo. Bueno, a ver, para empezar, os tengo que confesar que a mí la palabra sobrevalorado no es un término que yo utilice ni que me guste usarlo mucho, porque evidencia, ¿no?, que voy en contra de la mayoría, ¿no? Entonces, cuando yo voy en contra de la mayoría, me siento como que yo soy un bicho raro, ¿no? No digo que el resto está equivocado, sino que yo soy un bicho raro. Entonces, ser sobrevalorado en este caso Tarantino, no creo que lo sea, porque Tarantino lo que hace es rescatar géneros olvidados, como hemos comentado, géneros de serie B, películas muy raras que poca gente conocía, de su cinefilia particular, y lo que hace es transmitirlo, su propósito principal es transmitirlo al gran público. De ahí que Django, de Sergio Corbucci, se haya popularizado tantísimo en los últimos años, las películas de serie B, de zombies, a partir de Death Proof. Todas estas películas han sufrido un proceso de transformación y de comercialización increíble. Y esto es lo que Tarantino creía. Luego, ya que nosotros nos guste más o menos sus estrategias de cine, eso es otra cosa. Desde luego, en este webinar no hemos hablado de ello, no hemos hablado de su calidad como director en sí, sino de su calidad para armar este formato, ¿no?, de apropiacionista. Y en este caso concreto te respondo solamente en lo dirigido al apropiacionismo y a cómo él transmite lo desconocido hacia el público mayoritario. Te diría que ahí no puede estar sobrevalorado, porque todo el mundo conoce hoy a Django, ¿no? Todo el mundo conoce la historia incluso de Richard Wagner, ¿no?, del Anillo del Nibelungo, a través de Brunilda y de Django. Entonces no creo que en ese aspecto esté sobrevalorado. En otro puede que sí, pero de eso ya es otro webinar. Alberto Zoila Díaz te pone en un brete y te dice que no has analizado el apropiacionismo en True Romance, en la película Amor a quemarropa, que no dirige Tarantino, pero sí tiene su guión. ¿Podrías aplicar esa corriente a la película de Tony Scott? Sí, efectivamente la he descartado. También he descartado otras películas, ¿no?, que han sido escritas por Tarantino por motivos de brevedad, ¿no?, y de tiempo. True Romance, bueno, recuerdo que sí, efectivamente tiene una gran cantidad de motivos apropiacionistas. En este caso, pues bueno, simplemente las dos parejas atravesando el desierto, ¿no?, y metiéndose en esta sátira violenta que compone la película, es sin duda tiene un gran grado de apropiacionismo con el cine de los 80, de acción, ¿no? Pero sí que es verdad que he dejado de lado el apartado guionista de Tarantino para centrarme solo en el direccional por motivos de tiempo. Sin embargo, tengo preparado, de hecho, un breve ensayo sobre el apropiacionismo de Tarantino, en el que abarca todos sus apariciones, tanto a nivel de actor, simplemente a nivel de actor en Django ya tiene una participación, como a nivel de guionista, como a nivel de director, y por supuesto podemos completar este webinar, podemos mandaros todas estas referencias apropiacionistas, que ahora mismo me llevaría un buen rato enumerarlas, por correo a todos los que estéis interesados, sin ninguna duda. Tenemos otra pregunta, esta es de Jaro Adrianzen, que como todo el mundo, por cierto, igual que yo, te felicita y te pregunta
¿qué papel o qué rol concretamente cumpliría la carta de Lincoln en The Hateful Eight en Los Odiosos 8? Pues sí, esto de hecho sería otro ejemplo apropiacionista, ¿no? Porque aquí lo que está haciendo es coger un elemento verídico de la historia, ¿no? Las cartas, aquellas tan famosas con las que se exculpaba, por así decirlo, a esclavos por su labor fundamental para el Estado, para la nación de los Estados Unidos. Estas cartas que escribían los presidentes y que justificaban la labor de los esclavos negros dentro de una sociedad, por así decirlo, normal. Entonces esto es apropiacionismo puro. Sin embargo, también tiene un toque de ucronía, ¿no? A pequeñita escala, ¿no? Porque lo que hace aquí Tarantino es ridiculizarlo, ¿no? Ridiculizarlo, y sabemos que en ningún momento Samuel L. Jackson podía haber optado a recibir esta carta. Se la cuenta a algunos ingenuos que le creen hasta que, por supuesto, se descubre todo el pastel. Y ahí es cuando todo se va de madre, ¿no? En esta película. Entonces sí que es apropiacionismo histórico, sí que es ucronía porque coge un periodo breve de la historia y le da ese giro irónico y cómico que Tarantino siempre tiene de sí. Jorge María Pérez Vázquez, como otros compañeros, comentan sobre la música de Tarantino, y él considera que, bueno, que Tarantino saca viejos éxitos a la palestra en su cine, y quería preguntarte si tú también consideras esa recopilación de música o de canciones o de hitos pasados como apropiacionismo. Pues sí, no, la verdad, sí que es verdad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de sí y otro que no. Ejemplo que no considero apropiacionismo es el ejemplo de Reservoir Dogs, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos más espectaculares de música, ¿no? Una de las grandes bandas sonoras de la historia que Tarantino recopiló como si fuera un mixtape. Hizo una recopilación de éxitos impresionante, y de hecho esas canciones se popularizaron gracias a la película. De hecho, vamos, hoy en día son todavía canciones que resuenan en todas las discotecas, en todos los bares, como éxitos, como unos grandes éxitos que quizá sin la participación de Tarantino no hubieran sido tan populares. Este sería el caso en el que no considero apropiacionismo, porque Tarantino aquí lo que hace es un mixtape, ¿no? Es como una recopilación de ellos y los pone tal cual, simplemente con un motivo anecdótico, con un motivo de acompañamiento de la película. Sí que lo considero apropiacionismo en el caso de Kill Bill, el silbidito tan famoso de Kill Bill que pone los pelos de punta y que nos lleva a la famosa escena en el hospital. Vamos, una escena brutal que se viene arriba gracias a ese silbido. Tarantino lo extrae de otra película, y además en una escena que también busca ese nivel de tensión tan elevado, y lo consigue también gracias a ese silbido que, por supuesto, no triunfó, no se popularizó, nadie conoció ese silbido a través de aquella película, sino que Tarantino la rescató y se apropió de ese silbido, de ese momento de tensión, y convirtió esa película, convirtió ese silbido en un icono, ¿no? del género de tensión, de intriga, y le dio a su película un toque mucho más intenso gracias a él. En ese caso en el que Tarantino no solo se aprovecha de la música, sino que la utiliza con el mismo sentido que otro director previamente, aquí sí que lo considero apropiacionismo. Tenemos una pregunta de Jacqueline López, que te preguntas, o una recomendación de algún teórico o crítico de cine que estudie la búsqueda de la redención de los personajes en la historia y aborde ese cuestionamiento de la violencia y la búsqueda de una nueva vida. Y también te pregunta por películas icónicas que lo aborden. Yo voy a decir unas, por ejemplo, las dos versiones del Tren de las 3 y 10, de Delmer Daves y de James Mangold. Sí, muy buen ejemplo, la verdad. Más que estudiosos cinematográficos, yo aquí, por supuesto, hay que recurrir a filosóficos, ¿no? Estos son temas que ha tocado Lacan, estos son temas bueno, son muy candentes en el ámbito de la filosofía desde Kant hasta nuestros días. Incluso Agustín Fernández Mayo, que comentábamos antes sobre teoría general de la basura, también toca este tema de la redención y cómo se busca cambiar el sentido, ¿no?, que tiene nuestra vida.
Entonces yo tiraría más por la filosofía que por el cine en este caso, porque todos los directores cinematográficos se están basando en teorías filosóficas. Tenemos aquí más preguntas a propósito de la música. Tenemos una de Sonia Méndez Rodríguez, bueno, que ha llegado un poco tarde, nos comenta, pero bueno, no pasa nada, lo tienes grabado en la web y en YouTube y en Vimeo a partir de mañana. Te pregunta si podíamos hablar de música tarantiniana. Bueno, esto va en relación a la otra pregunta de la música, ¿no? Sí que podríamos hablar de música tarantiniana, pese a que Tarantino no sea un compositor musical, pero sin duda es un entendido absoluto de la cultura popular, ¿no? Y esta cultura y el arte implica música, cine. Entonces, música tarantiniana, si a mí me lo dijeran, yo lo tengo muy claro, ¿no? Son acordes ochenteros, setenteros, música rock y sin duda esto lo asocio a Tarantino, ¿no? Independientemente de que nunca lo haya escuchado en una película de Tarantino, pero sí que me viene a la cabeza porque ha rescatado grandes éxitos de este género y bueno, sí que podría hablarse de música tarantiniana, sobre todo cuando escuchamos estos grandes mixtapes, ¿no? De Pulp Fiction, de Reservoir Dogs, de Django, incluso con Django sí que es verdad que lo que hizo Tarantino fue desmarcarse un poco de este rock y meterle música mucho más actual, música de origen afroamericano muy intensa y aquí fue cuando Tarantino demostró que obviamente su apertura de mente, su amplio conocimiento de la cultura va mucho más allá, ¿no? Del encasillamiento en el que le podremos asignar esta música tarantiniana. Y por eso, mira, me voy a desviar ahora de mi respuesta y te había dicho en un principio que sí, pero te voy a decir que no. Porque podemos hablar de música tarantiniana siempre y cuando el espectro cinematográfico de Tarantino esté cerrado. Quién sabe si se quedará cerrado con esa película número 10, ¿no? Que parece ser que va a ser la última. Presumiblemente, ya veremos, pero hasta que no esté cerrado, mañana Tarantino saca una película de dibujos animados y te aseguro que la banda sonora va a ser espectacular y va a ser totalmente novedosa. Entonces, de momento, no cerraría ese espectro de música tarantiniana, por lo menos no lo ceñiría a un género concreto. Vamos a finalizar con una pregunta que te voy a hacer yo, Alberto. La verdad es que disfrutamos mucho juntos en Cannes viendo la última película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Fue una experiencia increíble, sobre todo para mí, que hice una cola de 2 horas, pero la verdad es que lo pasamos realmente bien y te quería poner en otro brete. Y de las 9 películas de Quentin Tarantino, ¿con cuál te quedarías tú? De las 9 pelis de Tarantino, pues a ver, yo siempre he tenido muy claro y siempre la primera, ¿no? Reservoir Dogs para mí ha sido como, no sé, una película de la que nunca me canso, siempre descubro cosas nuevas, los diálogos, todo me ha parecido algo que luego Tarantino explotaría más adelante en toda su filmografía, de lo que hemos hablado aquí mucho, que es de la cultura pop. Todos los diálogos están relacionados con la cultura pop, desde la comicidad, desde la violencia, desde la muerte. Todo nos retrotrae a la cultura pop. Y esto es algo que a mí, bueno, me ha incitado a seguir con estudios en cuanto a este tema y la verdad es que por ese caso concreto yo siempre, a no ser que de repente venga una gran cinta y me sorprenda, pero siempre seré fiel a Reservoir Dogs. Pues te dejo que te despidas, Alberto. Ha sido sensacional este seminario, este webinar. Me lo he pasado muy bien y creo que el resto de personas que han asistido también. Simplemente recordar a nuestro público, a los asistentes, que el próximo domingo, día 27, tendremos otro webinar, en este caso protagonizado por Akira Kurosawa y que estará impartido por Ignacio Pablo Rico Guastavino, que es un fenómeno en la materia y que lo podrán ver el próximo domingo a las 7. Ya está la convocatoria en la web, lo subiremos en las redes las próximas horas y durante toda esta semana. Y gracias, Alberto, por tu sabiduría y te dejo despedirte. Muchas gracias por todo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Como siempre, ha sido un placer pasar este ratito con vosotros. Y bueno, recordad que podéis dirigirnos todas vuestras consultas sobre Tarantino, sobre el cine en general, apropiacionismo, cultura inquieta, todo, pasarnos vuestras consultas y nosotros trataremos de responderoslas si ha quedado la más mínima duda en este webinar.
os las responderemos por mail. Y, por supuesto, podéis encontrar más información sobre los proyectores BenQ en su web oficial y, bueno, en PC Componentes podéis ver todos los modelos que tienen y podéis adquirirlos ahí. También cualquier duda que tengáis sobre los mismos nos las podéis hacer llegar a nosotros. Y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y nos volveremos a ver pronto. Muchas gracias.